Bien, están... Cárdenas no viene, no la veo. Bueno, está Chacaleaza, Chambi, Guamán Jiménez, Jayo, Mitac, Ramos Alvites, Zairitupa, Sotelo, Tipacti, Torres Guayanca, Vicente. ¿Quién más? Nadie más. Okay. Ya. Bien. Ok. Bien, hoy día vamos a hacer otra de las actividades que corresponden a aplicando técnicas educativas, ¿no? Preparación de sociodramas, esas son técnicas educativas grupales, ¿no? El sociodrama es una técnica que ayuda muchísimo con respecto a lo que es brindar educación, ¿no? A grupos, facilita mucho el trabajo, porque a través de vamos a hacer hoy día de sociodramas y sesiones de títeres, ¿no? Ustedes saben que los títeres son una gran ayuda educativa, ¿no? Porque se simboliza en cada personaje, ¿no? Por ejemplo, los títeres desempeñan un trabajo muy interesante en cuanto a lo que es la educación, ¿no? Para la salud. A estos personajes, o sea, estos muñecos, títeres, se les da un personaje, lo desempeñan y lo teatralizan, ¿no? Entonces, llevando un mensaje al público, al grupo al que va dirigido. Eso es interesante porque a través de estas técnicas se queda más grabada la enseñanza, ¿no? Este proceso de enseñanza-aprendizaje es más llevadero, es más más práctico de captar, ¿no? El mensaje, ¿ya? Entonces, vamos a empezar nuevamente, a ver, vamos a compartir pantalla. Ya, a ver, un ratito. Bien. Aquí vamos a aplicar técnicas educativas, preparación de sociodramas, sesión de títeres, ¿en qué consiste esto, no? Entonces, ahí empezamos. Bueno, todos los seres humanos, ¿no? Nos constituimos a partir de roles que desempeñamos. Desde los más primitivos, ¿no? Psicosomáticos, hasta los más complejos que vienen a ser sociales. Viene entonces, y que los roles son acciones vinculadas, ¿no? Que nos van a ayudar mucho a llevar un mensaje, algo que nosotros una enseñanza, ¿no? Y esto es muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, que el psicodrama, ¿no? Es el proceso de exploración, modificación y creación de roles de un protagonista en particular, ¿ya? También se refiere en todo caso a valores universales, y el protagonista es siempre el grupo, ¿ya? Entonces, nunca el individuo que posee los elementos colectivos del propio, ¿no? Porque, o sea, él lo está representando, ¿ya? El operador, por ejemplo, aquí facilita que el grupo protagonista exprese en acciones sus representaciones, sus percepciones, ¿no? Que pueda operar también sobre las mismas. Y aparte de esto, que requiere que el coordinador o director tenga especial entrenamiento en esta temática práctica conceptual, ¿ya? Entonces, requiere el manejo de sus conceptos, desarrollo de habilidades y prácticas para su aplicación, ¿no? Entonces, con estos requisitos desarrollados, la posibilidad de un director para dirigir sociodramas
solo requerirá la presencia, ¿no? La presencia del grupo y un espacio para el despliegue del mismo, ¿no? Bien, es el ambiente donde se va a desarrollar esa sociedad. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, en este cuadro, lo que significa que es un psicodrama y lo que es un sociodrama. Bien, aquí, por ejemplo, vemos que psicodrama es un método de acción profunda, relativa a las relaciones interpersonales y a las ideologías particulares. Y aquí en el sociodrama viene a ser un método de acción profunda, relativa a las relaciones intergrupales, ¿ya? Miren, uno es interpersonales, psicodrama, ¿ya? Relaciones interpersonales, sociodrama, ¿ya? Y esto se da a las ideologías colectivas, o sea, del grupo, o sea, por cada uno, ¿no? Aquí en el psicodrama el protagonista es el individuo, es la persona. Y aquí en el sociodrama el protagonista es el grupo, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces aquí en el psicodrama el protagonista trata de resolver sus conflictos intrapsíquicos y relacionales, ¿no? Bien, entonces aquí en el sociodrama el protagonista trata de resolver conflictos intra o intergrupales. ¿Se dan cuenta? En uno es algo muy personal, ¿no? De cada uno, pero en el sociodrama es del grupo, todo el grupo. En el psicodrama, en el punto 3, están viendo que el protagonista representa el drama desde los componentes individuales de los roles que representa, ¿ya? Y el sociodrama, aquí el protagonista es el portador de los componentes colectivos del rol que le toca desempeñar, ¿ya? En el psicodrama, en el punto 4, vemos que hablamos de roles psicodramáticos, ya que el foco de atención está en los elementos privados, ¿no? Propios de él o ella. Y en el sociodrama se ve que se habla de roles sociodramáticos, ya que el foco de atención está en los elementos del colectivo, del grupo. Bien, entonces vemos que psicodrama y sociodrama ya han visto sus diferencias, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a empezar a desarrollar. Bien, vamos a ver que con respecto a lo que hemos mencionado, es un abordaje clínico de los colectivos humanos, porque mediante estas representaciones, los colectivos pueden autoobservar en acción sus perfecciones y los distintos roles incluidos en la misma. ¿Ven? Ahora, facilitando su aceptación o modificación, ¿no? Que lo pueden cambiar. El sociodrama tiene el fin de explorar mediante la escenificación de situaciones, los roles que se juegan en los colectivos humanos, o sea, en los grupos. ¿Ya? Aquí, para permitir correcciones en los mismos y especialmente posibilitar la creación de nuevos roles adecuados para las personas que componen esos colectivos. ¿Ya? Y esto tiene como objetivo fundamental profundizar el conocimiento, ¿no? de dicha realidad, difundiendo de manera crítica aquello que el grupo vive como un modo natural de existencia. Entonces aquí lo que nos está diciendo que la representación dramática de esta extracción de contexto social tiene como objetivo fundamental profundizar el conocimiento, ¿no? de dicha realidad, difundiendo de manera crítica aquello que el grupo vive como natural de su existencia. Bien, aquí por ejemplo vemos que este es un instrumento privilegiado, ¿no? Es un instrumento privilegiado en las modalidades participativas de enseñanza-aprendizaje para abordar y educar a protagonistas colectivos, a los grupos, ¿ya? Entonces, de esto se trata el sociodrama, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos otro punto en la cual se deben adecuar a lo que el colectivo está requiriendo en ese momento, ¿ya? Entonces, a través de esto, permite poner en acción las relaciones compartidas por el grupo determinado y además posibilita al mismo tiempo que el grupo pueda operar sobre ellas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque aquí vamos a ver lo que se trata, ¿no? En este caso del sociodrama, ¿no? Que aquí el protagonista es el grupo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la realización de un sociodrama busca ayudar en situaciones de conflictos, por ejemplo, entre culturas, ¿no? Que puede haber problemas de grave inadaptación, de problemas intra e intergrupos, pueden suceder,
de condicionamientos en las relaciones interpersonales. Estas pueden ser opresoras de la flexibilidad en las mismas, o tal vez también falta de información de problemas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El consumo de drogas, o que son problemas existentes en el momento de la realización, o sea, o determinar y sobre todo identificar el problema que se pueda estar presentando. El grupo opera sobre sí, y por eso vamos a decir que el sociodrama es un instrumento que puede ponerse al servicio de del grupo y que de los roles organizacionales. Y esto va a facilitar la percepción más compartida por el colectivo, o sea, por todo el grupo, el equipo, ¿no? El grupo representa escénicamente y observa, ¿ya? Y observa el conjunto de los vínculos que lo constituyen o la manera en que estos vínculos se viven o se interpretan, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cuando el grupo juega con lo que repite a diario, afloran situaciones de manera más verosímil, o sea, más verdadera, y que cualquier relato sobre ellas, ¿no? O sea, es más verdadero, más verídico, ¿ya? O sea, esto va a ayudar muchísimo. Aquí viene a ser un dispositivo económico cuyo único requerimiento indispensable es la participación de por lo menos un operador entrenado, eso va a ayudar muchísimo, y que será denominado coordinador o director, es el que va a dirigir al grupo, ¿ya? Entonces, aquí puede utilizarse como tecnología de intervención, por ejemplo, especialmente en la capacitación y educación, se utiliza mucho, ¿no? Entonces, como así también en la clínica psicológica, ¿no? Bien, al ser actores y público, a lo ver los protagonistas, tienen la posibilidad de ganar nuevas perspectivas y diferentes distancias de lo que normalmente realizan, ¿no? Un denominador común en la realización de psicodramas y sociodramas es la toma de conciencia ante una problemática. Ya, o sea, entre un psicodrama y un sociodrama, en realidad lo que se toma es conciencia de un problema que se esté presentando. Entonces los participantes se encuentran para jugar los mismos papeles, ¿ya? Aquí esto se juega en el grupo, pero transformando a esos papeles en roles que pueden ser intercambiados e incluso modificados en ese intercambio. O sea, se puede adaptar a la problemática o al mensaje que tú quieras brindar, quieras llevar al público o a quien está dirigido este tema, ¿no? Cuando el grupo juega con lo que repite, ¿ya? Aquí vemos de que a diario afloran situaciones más verídicas sobre relatos de ella, ¿no? Entonces esos roles se despersonalizan para volver a encarnarse en el escenario. Entonces ese ambiente es el escenario, ¿ya? Esto va a dar la oportunidad de actuar lo cotidiano fuera del contexto, cotidiano intercambio de roles reales. Entonces cuando el grupo juega esto, afloran situaciones sobre los relatos de ellos y todo el proceso comienza y termina en el tiempo previamente pactado, ¿no? De un trabajo conjunto. Entonces, aquí vamos a ver que las condiciones estipuladas protegen también a los participantes de esta actividad. Bien, restringiendo los roles y vínculos a explorar de esta manera, permitiendo solo el despliegue y exploración de aquellos que tengan pertinencia para ese ámbito social común. Bien. Bien, aquí vemos que la exploración de roles vinculados a otras matrices, o sea, por ejemplo, identidad familiar, ¿no? En este grupo, por ejemplo, está contraindicado, ya que la definición de colectivo como protagonista admite solo los roles que se actúan en el seno de tal colectivo, o aquellos, ¿no? Que vinculan ese colectivo con otros, ¿ya? Aquí las escenas particulares privadas, íntimas, que exceden a roles sociales compartidos, no tienen lugar en el sociodrama, ¿ya? Porque es lógico, es algo de grupo, ¿ya? Entonces eso hay que tener presente. Esta limitación cumple la doble función de concertar la atención y el accionar sobre el hacer común y al mismo tiempo también proteger la intimidad de todos los participantes. Bien. Instrumentos. Se requiere por lo menos 5 instrumentos.
¿Cuáles son ellos? ¿No? Tenemos, por ejemplo, el escenario, ¿ya? El escenario es protagonista, el director, el que va a dirigir, los yo auxiliares y el público. El escenario, ¿en qué consiste el escenario? ¿No? Se requiere, por ejemplo, el escenario viene a ser delimitado, ¿no? Y ya sea en forma previa o en el momento del trabajo, con acuerdo de los participantes en el trabajo. El escenario es el espacio en el que se desplegará la actuación de los roles, o sea, de los diferentes personajes, ¿verdad? Entonces aquí los integrantes del colectivo, convertido en actores de sus propios roles, necesitan tener un espacio en el que poder desplegarlo como si lo estuvieran haciendo en serio. O sea, es como cuando uno significa algo, ¿no? O sea, un papel, estás desempeñando un papel, ¿no? Enseñando algo. Por ejemplo, un ejemplo es, ¿no? Que está el grupo allí y van a significar un tema muy real y muy triste que estamos viviendo en nuestra sociedad, que es la violencia, ¿no? La violencia contra los niños, la violencia contra la mujer, etcétera. Entonces, se puede significar, ¿no? Así, entonces cada personaje toma su rol, lo que él o ella va a desempeñar. Entonces, pero el espacio que es donde ellos se encuentran es el escenario, ¿ya? Entonces, entonces el escenario viene a ser el primer instrumento, elemento muy indispensable para el despliegue sociodramático. Entonces podríamos decir que se trata de un espacio de juego mediante el cual podemos a salvo nuestra identidad, ya que al mismo tiempo podemos ser otro, o también de otras maneras, ¿no? O sea, que tú no eres como realmente eres tú, sino que estás desempeñando un rol ahí, ¿ya? Gracias a la delimitación de este espacio podemos explorar otras posibilidades alternativas, por ejemplo, a lo cotidianamente repetido y decidir cuál preferimos. O sea, ya tú eliges el mejor, ¿no? Puede tratarse de un escenario clásico, puede ser teatral, o simplemente un espacio dentro del ámbito en el que se trabajará, cuyos límites estén claramente acordados por el conjunto de todos los participantes. ¿Ya? Ahora, el punto 2, el protagonista, ¿quién es? ¿Ya? Como ya dijimos, hemos aclarado, el sociodrama, ahí está, el sociodrama, el protagonista es el grupo socio, ¿no? Social. El conjunto de los participantes, todo lo que se despliegue, ¿no? Allí, en ese escenario, escenas, roles, vínculos, tener relación con este colectivo, o sea, con el grupo. Sin embargo, al ponerse en acción el proceso de despliegue, ya una vez que se empieza a actuar de las escenas, tendremos un desdoblamiento de funciones. Algunos propondrán y desplegarán alguna escena, otros anunciarán roles de participantes, serán momentáneamente el centro de la acción. En este momento, siendo los protagonistas transitorios de una escena, también van a representar activamente el protagonismo del grupo. Por ejemplo, ahí ya se decidieron los roles que van a desempeñar, ¿verdad? A ver, por ejemplo, si estamos hablando de violencia contra la mujer, ponemos, por ejemplo, a alguien que va a desempeñar a un varón rudo, a alguien que va a desempeñar a la señora, ¿no? Y vamos a ver también a los hijos ahí en el grupo, ¿se dan cuenta? Entonces, son diferentes papeles que van a tener que desempeñar los protagonistas. Ahora tenemos al director. El director, en el punto 3, lo están viendo ustedes, el director allí, se trata de alguien, ¿no? Una persona entrenada, ¿no? Tanto en tecnología y todo, y lógicamente, de todo el papel que se va a desempeñar ahí, ¿no? En qué consiste el mensaje que nosotros queremos llevar al público, la enseñanza que queremos llevar, ¿no? Entonces, el director, su función es facilitar el despliegue de la tarea por parte de este grupo, ¿ya? Del grupo que está protagonizando el trabajo, siendo a la vez que el responsable del cumplimiento de las condiciones que incluye, por ejemplo, el director, tanto del acuerdo con respecto a qué se explorará, como aquello que queda fuera de exploración, o sea, ver los roles vinculados a lo privado, íntimo de cada integrante. ¿Ya? El director es responsable de la tarea, incluso cuando la tarea sea evitada por el grupo. O sea, todo se tiene que dirigir adecuadamente. Entonces, aquí el director va a facilitar la acción de todos los roles de cada uno de los personajes en escena y evitará enunciar cualquier atribución de sentido ajeno al grupo protagonista, ¿no? Entonces, esto quiere decir,
como cuando ustedes ven una película que ya llega a tu televisión, a tu canal o al cine, tú ves esa película para que llegue allí, has tenido que tener un director, un grupo de personas que han ido trabajando en equipo para lograr al final ver un argumento, un mensaje, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Ahora, el punto 4, ustedes están viendo ahí los yo auxiliares, ¿no? Aquí está, a ver, los yo auxiliares, ahí está, los yo auxiliares, nos habla, por ejemplo, aquí vamos a ver que en determinado momento que una escena requiera el juego de más roles, de repente más personajes, ¿no? Que participantes disponibles para la misma, que podrán incorporar, por ejemplo, yo auxiliar, o sea, sean estos personal entrenado para esta función o integrantes del grupo que inicialmente no participaban de la misma, ¿no? Y, o sea, agregando más personas, más al grupo, ¿ya? Entonces, aquí, en el caso de los yo auxiliares, estos serán integrantes de este grupo, cumplirán esta función colaborando con sus pares, aunque en el sociodrama se trata en última instancia de funciones intercambiables. El público. Bien, aquí todos, ¿no? Aquellos que en algún momento de forma permanente participan de la actividad como observadores. Tienen en esta función la responsabilidad de devolver al conjunto del grupo sus vivencias desde afuera del juego y el desafío de compartir el impacto personal, ¿ya? De haber observado la escena, o sea, de todo el grupo que hemos mencionado, ¿no? El protagonista, al director, los yo auxiliares y ellos que son el público en general. Bien, entonces aquí quedó más o menos, ahí está, aquí. Vamos a ver en el desarrollo del sociodrama, por ejemplo, vamos a ver que el establecimiento de un contexto dramático, ¿ya? Se sigue toda una metodología aquí, ¿no? El director, coordinador o narrador es un miembro del equipo interdisciplinario y está ayudado en todo el proceso, ya, por el equipo de yo auxiliares. ¿Esto qué significa, no? Que todo el equipo ya conoce sus papeles, cada uno sabe el papel que va a desempeñar. ¿Ya? El grupo, el equipo interdisciplinario, todos trabajan en equipo, ¿ya? Cada uno sabe lo que le toca mencionar, trabajar allí, ¿no? Que se encarga de ampliar la realidad llevando a escena la problemática social que ellos quieren significar. Entonces el resto del grupo forma la audiencia y participa igualmente en el proceso como protagonista de una microrealidad y como agente de una transformación social, ¿ya? Debatiendo sobre las escenas que se están representando. Entonces tienen que trabajar todo el equipo en conjunto, como lo hemos mencionado. Aquí en este desarrollo del sociodrama, el director, ¿no? Presentó su metodología de trabajo al grupo y utilizó técnica de integración grupal, pues se llama sociodrama. El grupo aquí se preparó, ¿ya? El grupo ya cada uno conoce su papel que va a desempeñar en esta escena y para el surgimiento de los papeles sociales necesarios y o conflictos que existentes en el tema del trabajo, ¿no? Se definió, delimitó y construyó el espacio imaginario. Entonces, finalmente se inició el proceso del maquillaje, ¿no? Maquillar a los personajes, vestirlos, ¿no? La vestimenta, el vestuario, fuera de bastidores, para favorecer la creación de un ambiente apropiado para el desarrollo del sociodrama, ¿no? Ahí se van a identificar los actores, ¿no? Los roles que van a desempeñar cada uno. Etapa de la dramatización en sí. Bien, aquí, por ejemplo, con el establecimiento del contexto dramático, comienza la etapa de la dramatización propiamente dicha, ¿ya? Entonces aquí, esta debe ser dividida en 3 escenas distintas de una misma problemática. Por ejemplo, vamos a ver, la duración idónea máxima es de 30 minutos, ¿ya? Y 10 por cada escena. O sea, como son 3 escenas, van a ser 30 minutos, 10 por cada una. ¿Ya? En esta fase es donde emergen los papeles sociodramáticos, vamos a conocer a los personajes y vamos a ir viendo qué rol están desempeñando. Aquí también se suma el lenguaje corporal, ¿ya? El lenguaje corporal significa, miren, escuchen, esto es muy importante recordar, las personas
Por ejemplo, cuando hablamos, nos expresamos a través de la palabra, ¿no? Así como me están escuchando, ¿ya? Esa es una forma de que yo me pueda comunicar, hablando. Pero ¿sabían ustedes que las personas comunicamos más sin hablar? ¿En qué forma? A través del lenguaje corporal. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, ustedes imagínense a una persona que está cansada, ¿no? Se ve en sus facies, ¿no? En su cara el cansancio, está agotada, ¿ya? Ahora, si una persona está molesta, imagínense la cara de cuando tú te pones molesta, o ves a alguien que está molesto, ¿me entiendes? O alguien que está con cólera, con ira, esas manifestaciones. Y muchas veces la persona sin hablar, solamente gesticulando o viendo su cara nomás, ya tú vas interpretando qué está manifestando, ¿me entiende? Eso significa lenguaje corporal. Es decir, que tu cuerpo habla más que tus propias palabras, ¿ya? Entonces, aquí se suma el gestual y el verbal, ¿no? Los gestos y el que tú estés hablando, ¿no? El grupo no relata, sino que actúa, ¿ya? Entonces aquí se produce una comunicación entre los planos racionales, emocionales y corporales del cuerpo, ¿no? Los cuales conectan en el aquí y el ahora. Entonces el pasado, presente y futuro se funden en un presente inmediato. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se va actualizando todo, más directo. Entonces, aquí vemos que las comparaciones de las representaciones sociodramáticas, su acción establece un nexo fluido entre lo imaginario, lo real y lo simbólico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy interesante porque aquí tú vas a ver que las tensiones corporales, defensivas, existentes, son puestas al descubierto por medio de la dramatización, ¿no? Y se traducen en emoción, palabras. El director decide, por ejemplo, congelar la escena para detectar los cambios producidos y la toma de conciencia del grupo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se ve que el grupo vive una experiencia dramática colectiva, ¿no? Entonces, se ve reflejado en escena y ampliando su propia realidad existencial, ¿no? Entonces, tú vas a ver que al darse cuenta todo aquello que no había sido percibido, entonces se produce una catarsis grupal, ¿ya? Una identificación, ¿no? Del grupo. Entonces, vamos a ver que la última etapa de este proceso sociodramático es la de comentarios o eco grupal, así se llama, ¿no? Aquí se trata de, por ejemplo, del momento para compartir las vivencias ocurridas y la posibilidad de articular dichas vivencias y la realidad objetiva del grupo, ¿ya? Entonces aquí los actores vuelven al grupo y los espectadores ejecutan un rol muy activo, cumpliendo la función de caja de resonancia a la dramatización. Entonces esto va a dar la posibilidad de desembocar en catarsis grupal de educación, ¿no? O sea, llevando adecuadamente el mensaje, ¿ya? Vamos a ver estas sencillas ayudas visuales y prácticas para usar los sociodramas, ¿no? Aquí existe un establecimiento de contexto dramático, ¿ya? Se va a necesitar, por ejemplo, pinturas, ¿m? Lápices de colores, marcadores, plumones, ahí está una idea, ¿no? Por ejemplo, los niños de aquí van a ver, ahí está, por ejemplo, ahí ven unos dibujitos, ¿no? Que significa a un niño con sarampión, ¿no? Entonces ahí se va más o menos la idea. Termómetros simulados, por ejemplo. En las pinturas y lápices, todo esto va a ayudar para marcar en la piel varias enfermedades, por ejemplo, puntitos como granito, cosas así, ¿no? Esta persona hace el papel de un niño que es traído por su madre para que examine a una promotora de salud. Entonces aquí, el niño está con sarampión, por decir, ¿no? Entonces la promotora hace preguntas, señora, el niño está presentando fiebre, y la señora le dice, sí, ha estado con fiebrecita mi hijito, ha estado muy intranquilo, inapetente. Entonces el profesional trata de determinar la causa de todo esto, ¿no? ¿Por qué los granitos, la ubicación en el cuerpo del niño? O juzgar, de repente son picaduras de algún animalito, o fueron causadas por algún bichito, ¿no? Entonces, esa es parte de una escenificación, ¿no? Nos ayudan en este sociodrama, ¿no?
Por ejemplo, niños de cartón y ayudas parecidas. Ahí lo están viendo ustedes, al niñito, ¿no? Ahí está, como que está comparando. También, por ejemplo, porque gran parte de los cuidadores de salud tienen que ver con niños pequeños. Y es importante hacer prácticas simuladas acerca de los problemas de salud de los niños. Uy, que los niños tienen un montón de problemas, ¿no? Hablar, por ejemplo, las enfermedades propias de la niñez, ¿no? Entonces, escenificar todo eso, ¿no? Ahora, si llega un niño con una enfermedad en la cual pudo ser prevenible con la vacuna, enseñarle al grupo, porque no sé qué pasó, qué sucede cuando el niño no se vacuna, ¿no? Entonces el niño se enferma. Si se hubiera colocado su vacuna, él no iba a padecer enfermedad. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De significar eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer niños de cartón con ayudas parecidas, ¿no? Y gran parte de los cuidados de la salud tienen que ver con niños pequeños, sin embargo, los niños y los bebés no siempre están dispuestos a cooperar, pero lo podemos hacer con muñequitos, ¿se dan cuenta? Por eso es ideal que los alumnos, los participantes elaboren y preparen muñecas, títeres de cartón, ¿no? De tela o paja o lana, ¿no? Para hacer la práctica simulada, ¿ven? Entonces, cuanto más reales se vean estas muñecas bebé, mejor será. Estos también pueden usarse en diferentes sociodramas con otras ayudas visuales como los termómetros simulados. Un termómetro simulado que se lo está colocando al muñeco como que es un niñito que esté enfermo para controlar la temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tú estás significando un proceso como de un control de temperatura en el niñito, ¿no? Ahí están viendo a un niñito que le está controlando la temperatura a nivel rectal, ¿verdad? Es un niño pequeñito. El pulso artificial, por ejemplo, ¿no? Bien, los termómetros simulados, por ejemplo, tú los puedes fabricar con cartoncito, ¿no? Con colores, con lápices, y bueno, lo vas haciendo, son termómetros simulados, proveen práctica para saber qué hacer en diferentes emergencias, cómo se utilizan, ¿no? Colocar el termómetro al niño que llega, entonces se hace una escenificación, cómo se utilizan los termómetros, por ejemplo, ¿no? Si el termómetro indica que la niña tiene una temperatura peligrosamente baja o de repente todo lo contrario, que está alta, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Se le explica, van explicando, el profesional va explicando, significando qué es lo que se debe hacer cuando este niño o niña está presentando fiebres. Bien. Entonces, para eso es que sirve todo este material. El pulso artificial, por ejemplo. Ahí está. Promotores necesitan practicar la interpretación de un pulso rápido, lento o cambiable, ¿no? Este aprendizaje se puede obtener por medio de sociodramas también, usando pulseras de papel en las cuales se escribe el pulso del enfermo. Haga una pequeña cortada en cada punta de la banda de papel para poder asegurar la muñeca de la... O sea, como una pulserita, ¿no? La persona revisa el pulso, lee el número escrito en la pulsera y usa esta información para ayudar a hacer un diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, aquí es como una simulación de un tensiómetro, ¿no? Para controlar la presión arterial. ¿Ven? Aquí en esta imagen que están viendo acá, ¿ven? ¿Ven? ¿No? Más o menos esa es la idea, ¿ya? Para lo que es la presión arterial, ¿no? Bien. Ahí vemos también por mástico, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, es bueno hacer una colección de notas de los diferentes sociodramas, ¿ya? De los diferentes sociodramas mientras la vaya desarrollando durante un programa de adiestramiento, ¿ya? Entonces, aquí se va, esta colección puede ir en aumento, ¿ya? De curso en curso, ya que se mejoran los sociodramas viejos y se van agregando otros nuevos, ¿no? O sea, actualizándolos, cambiando de temas, para hacerlo más interesante, ¿no? Y para que el público se vaya enterando de otras formas más, de otras enfermedades, de cómo debes actuar, cuándo llevar al niño al centro de salud, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a servir como un banco de memoria, ¿ya? Todas estas ideas deben servir solo como puntos de partida, ¿no? Aquí pueden ser cambiadas, pueden ser aumentadas, o sea, a través del tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ayudar muchísimo en el trabajo. Los sociodramas pueden ser agrupados por cursos, por temas, por los mensajes que tú quieras llevar, en fin, ¿no? El papel que cada uno de los personajes van a desempeñar, ¿no? Por ejemplo, cada uno de ellos debe tener una lista de objetivos, ¿no? Por ejemplo, por aprender
los actores, los materiales, preparaciones necesarias, formas de presentación, preguntas para discutir en grupo. O sea, se prepara todo eso para que al final, cuando se signifique, pues realmente se llegue a lograr el mensaje que nosotros queremos brindar, ¿ya? Para cada uno de ellos debe tenerse una lista de objetivos por aprender, ¿no? Ahí estamos viendo los actores, ¿no? Los materiales que tú debes presentar, las preparaciones, la forma de presentación de cada uno de los personajes, las preguntas que se van a discutir en grupo se preparan con tiempo para que también sean preparadas las respuestas y todo eso, para que quede clara la idea de lo que tú has brindado en esta escenificación. O sea, el grupo de protagonistas, de actores, ¿no? Entonces esto va a ayudar muchísimo el trabajo. Divertida, pero aquí vamos a ver que sería los sociodramas, por ejemplo, deben ser divertidos, ¿ya? Pero también se deben tomar en serio las acciones de los personajes. Estas pueden exagerarse a veces, pero deben ser básicamente fieles a las cosas y a la gente, ¿verdad? O sea, a la realidad, ¿ya? Cuando sea posible, los sociodramas deben servir para aumentar el entendimiento del grupo hacia la gente y sus problemas. De eso se trata. Muchas veces también este rol de papeles, de desempeño de papeles, también puede ser en forma muy divertida, ¿no? Amena, también para que no sea muy agotador, ¿ya? Aquí vamos a ver la sección de títeres, ¿no? Ahí más o menos están viendo ustedes, con los 5 dedos han brindado, ¿no? La idea de que cada uno representa a un personaje. Esos en este caso son animalitos, ¿no? Ahí se puede hacer una sesión de títeres también, ¿no? Que se le da un rol a cada uno de esos personajes, ¿no? Aquí el vehículo, ¿ya? De crecimiento grupal y según el contexto también un recurso didáctico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se ofrecen elementos que le den la posibilidad a los niños a abrir canales de comunicación, ¿ya? Entonces vamos a ver que aquí en estos títeres encontramos un vehículo posibilitador de catarsis, un recurso que da lugar a tramitar al niño su propia realidad, ¿ya? Esto le va a permitir más comunicación al niño, ¿no? Entonces, su empleo en la escuela, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que la personalidad del títere adquiere características del intérprete niño, que se comunica con los otros títeres casi sin darse cuenta. El niño como un juego lo va realizando. En los colegios practican mucho con esto de los títeres, porque es muy favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños pequeños. ¿Ya? Entonces, esto favorece muchísimo, ¿no? A que el niño exponga, cree papeles, le dé un papel a su personaje, inventan, y los niños tienen mucha creatividad con respecto a esto, ¿no? A los muñequitos, los hacen hablar, etc. Entonces, esto es muy bonito porque les va desarrollando a ellos la inteligencia, la capacidad de comunicación, de expresarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta creatividad teatral permite al niño hablar, ¿ves? Mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario. Lo va a enriquecer, ¿no? Su empleo en la escuela como técnica expresiva es muy importante, ¿ya? Esto de las sesiones de títeres, ya que la personalidad del títere va a adquirir características que el intérprete es el niño, ¿no? Que se comunica con los otros títeres casi sin darse cuenta. O sea, eso le va a ayudar muchísimo al niño a expresarse, a no ser tímido, a poder comunicar adecuadamente. A ver, por ejemplo, en el plano pedagógico, lo que hace la enseñanza del lenguaje, esta actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje. A su vez, la importancia radicará, por ejemplo, en el proceso que protagonizará cada niño. Por ejemplo, él al realizar sus títeres, ¿no? Al fabricarlos, ¿no? Le va a desarrollar la creatividad, al manipular los ensayos, los diferentes movimientos del títere, interactuar con los títeres de sus compañeros, improvisar diálogos, le va a ayudar a pensar en un guión asistido por el docente o dramatizar cuentos. Pues es muy importante, miren, que ustedes a los niños pequeños le lean cuentos, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque cuando tú le lees cuentos al niño, el niño, tú le estás ayudando a desarrollar su
su creatividad, su imaginación. Cuando tú le lees, el niño después te hace preguntas, o también tú cuando le leas un cuento al niño, pregúntale, ¿ya? Pregúntale qué entendió del cuento, porque de esta manera el niño va a hacer una interpretación de lo que escuchó, ¿no? Cuando tú le lees el cuento, ¿ya? Entonces, ¿qué personaje te gustó? ¿Qué hizo el niño cuando pasó esto? Entonces, el niño que ha estado atento a eso te va a relatar. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo también cuando él empiece a leer en lo que es la comprensión lectora, ¿no? En este caso, él va a comprender a través de las palabras que tú le has estado leyendo el rol que ha desempeñado el personaje en ese cuento, ¿ya? Entonces, esto lo va a ayudar muchísimo a él, ¿bien? Entonces, establecimiento, vamos a ver, por ejemplo, del contexto dramático, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el juego, ¿no? El desarrollo de la creatividad, aquí es muy importante la tarea del educador, ¿ya? Y aquí el desarrollo de la creatividad es tarea del educador. Entonces, ¿cómo podemos entonces desarrollar la creatividad en los niños? La única manera, por ejemplo, es crear espacios y medios de expresión que posibiliten que nuestros alumnos manifiesten sus sentimientos e ideas habitualmente que muchas veces están inhibidos y inexpresados. Entonces, esto es muy importante porque a través de los títeres ellos pueden expresar, ¿ya? Bien, entonces la función del docente aquí, por ejemplo, aplica juegos teatrales, ¿no? El docente que aplica juegos teatrales no es formar actores, sino utilizar el teatro como un vehículo de crecimiento grupal y según el contexto también como un recurso didáctico. ¿Por qué? Porque a través de esta sesión de títeres el niño se va a expresar, ¿no? Se va a expandir, va a darle papeles a su personaje, incluso eso lo va a ayudar a él a expresarse mejor, ¿ya? Entonces vamos a ver que también vemos que la función del docente es muy importante aquí el uso de los títeres como recursos didácticos, ¿ya? Ahora, dentro de estos juegos teatrales en que incluimos la improvisación con títeres, el empleo en la escuela como técnica expresiva es muy importante, ya que la personalidad del títere adquiere características que está interpretando el niño, ¿ya? Bien. Hay que diferenciar, ¿no? El juego y la improvisación con títeres y la representación de estos títeres, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Bien, vamos a ver que hay la representación, ¿no? Vamos a ver. El juego con títeres, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Los niños juegan con títeres, probando sus posibilidades individualmente o en grupo. No hay público espectador, solamente ellos participan entre ellos, ¿no? Los niños, ¿ya? Entonces aquí las improvisaciones pueden ser un producto de ese mismo juego con los muñequitos o ponerse al servicio de consignas específicas dadas por el docente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el docente le puede decir, bueno, niños, tú y tú, Carlito, Juancito y Adriancito, ustedes van a desempeñar el papel de 3 niños que están conversando y a ver, van a significar un rol, cada uno de ustedes, entonces ahí el niño va creando, a ver, ¿qué podemos jugar? ¿Qué podemos? Entonces, ellos van creando, ¿se dan cuenta? Entonces, el profesor va guiando a los niños y les da un tiempito para que ellos aprendan un texto, algo de qué papel van a desempeñar ellos cada uno, ¿no? Entonces, hacen un teatrito en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí vemos que las improvisaciones pueden ser producto de ese mismo juego, ¿no? Con los muñequitos y ponerse al servicio de las consignas específicas dadas por este docente. El docente puede formar grupos de más de 2 o 3 niños, como lo estamos diciendo, para que estos tengan la posibilidad de relacionarse y escucharse entre ellos, y estas improvisaciones pueden contar con espectadores, ¿no? Bien, aquí la representación consistirá en una obra de teatro que se va a llevar a cabo respondiendo a un texto, ¿ya? Puede ser escrito o no, y que haya sido dirigido, ensayado dentro de las representaciones. También se incluirán las realizadas. Las realizadas, estas formarán parte de un proceso durante el cual los chicos participarán en el armado de títulos y la decoración del teatrito, ¿ya? Esto es muy importante, enseñar que el niño cree, que ellos mismos se les da los materiales para que él vaya creando sus títulos,
Esta actividad es muy enriquecedora, ¿eh? Esto para el niño, porque así gozará de la misma libertad, siguiendo las directivas del docente, acotando sus diálogos a un guión previamente establecido. Entonces, todo eso lo va a ayudar mucho en lo que es la creatividad, ¿no? Entonces, el director, el profesor, bueno, aquí le dice, vamos a hacer tal papel, vamos a desempeñar esto, a ver qué haces tú, ¿no? Tú tienes que crear el ambiente para esto, ¿no? Aquí vamos a ver una parte muy importante del títere. El títere como educador, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos ahí vemos que el títere como recurso auxiliar del docente, vamos a ver que los docentes generalmente utilizan al títere como un medio de comunicación con sus alumnos, ¿ya? De este modo introducen la narración de un cuento, lo intercalan entre actividades para informar qué actividad continúa, informan sobre las novedades en la sala o en el aula, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos, vamos a ver que el títere como educador. A ver, en una sala de 2 años, de niños de 2 años, se presenta un títere con dientes muy grandes, ¿no? A los niños, el dientudo le ponemos. Les enseña a los nenes las formas de higiene, cómo lavarse sus dientecitos, cómo usar el cepillo, ¿no? Entonces, es una idea para que ellos desde pequeñitos aprendan a cepillarse sus dientecitos, es el mensaje. En una sala de niños de 5 años, por ejemplo, se presenta un títere policía, ¿ya? De un personaje que es una autoridad, ¿no? Que enseña a los nenes educación vial. ¿Se dan cuenta? Entonces, y ahí también se les enseña a los niños cómo cuidarse, por ejemplo, que ellos no deben irse con gente extraña, o sea, pautas muy interesantes que a los niños se les graba a través de los títeres, ¿me entienden? O sea, son mensajes muy fructíferos, ¿no? El primero o segundo grado el títere le recita una poesía e induce luego a los chicos a jugar con rimas, a partir de sus nombres, etcétera. O sea, hay mucha creatividad con respecto a esto, ¿no? Bien, la utilización de títeres para los actores escolares, la utilización de títeres también que para revisar conductas en los niños. Puede representar, por ejemplo, una obra en la cual se puede abordar un tema que sea conflictivo para los niños, por ejemplo, y con el cual se los pueda sensibilizar para trabajar en ese tema, ¿no? Por ejemplo, el bullying. Hoy día hay mucho de eso, ¿no? La violencia, la discriminación, ¿no? Lo feo que es eso, se les puede significar para que los niños vean, pues, qué mal se ve eso, ¿no? El bullying, que hoy día se está dando mucho eso, ¿no? Entonces, puede crear conciencia en los niños de que es malo, ¿no? Entonces, la representación, por ejemplo, de conflictos o miedos también puede ser, ¿no? El títere va a representar a un nene, por ejemplo, que tiene miedo a la oscuridad, vamos a suponer, ¿no? O que no quiere quedarse sin su mamá en la sala. A través del títere se demuestra a los nenes cómo se pueden vencer esos miedos, superar esos conflictos. Ven, chicos, hay una infinidad de ideas, ¿no? Entonces, como intermediario para la presentación de técnicas, juegos de expresión corporal, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ayuda muchísimo en eso, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a ver el títere como herramienta de trabajo del niño, ¿ya? Aquí el protagonista es el niño, imaginando sus propios personajes, ¿ya? Entonces aquí el niño es el protagonista, él va a crear sus personajes, fabrica sus muñecos, crea sus diálogos, ¿no? Manipula sus títeres, improvisa sus argumentos, esa es la creatividad del niño. En el mundo individual el niño sufre con el títere una transformación de poderes imaginativos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces el trabajo con títere debe ser dar al niño un material poético imaginativo, de creatividad, asimismo material será acrecentado con todo lo que el niño posee dentro de sí para integrarlo y luego en su mundo real, el papel que desempeña, ¿no? Entonces aquí se deja a libre albedrío que el niño manifieste sus entusiasmos, condiciones sin ninguna traba y aceptando todo lo que aporte su mundo interior. ¿Ya? Entonces, esto es muy bonito porque ayuda a expresarle al niño, ¿no? El rol del docente, el profesional, ¿no? Como docente. Tenemos que actuar como observadores, asistentes de los alumnos en cualquier propuesta de trabajo. Ahí, por ejemplo, procuraremos antes de comenzar la actividad, los chicos tengan organizados, por ejemplo, todo su material de trabajo, ¿ya? Crearemos un espacio para que las ideas de los niños se desarrollen. O sea, el profesor prepare ese ambiente, ¿no? Explicar, por ejemplo, las consignas de la construcción de títeres, una sola vez. Luego dejaremos que cada uno elija
y cree su personaje como lo ha escogido, tomando ideas de lo que hacen los otros niños, recreando y potenciando su actividad, su creatividad, ¿no? También debemos tener cuidado de no instituir primeras figuras, aún cuando existan niños más extrovertidos o histriónicos, tenemos que cuidar de no sobrevalorarlos. No hay que dejar de lado a ningún niño. Cada uno ensayará sus papeles de manera espontánea, ¿ok? Recuerden esto. A pesar de ello, es necesario respetar las afinidades entre los niños en los subgrupos. No debemos enjuiciar la actuación de ningún niño, pero sí debemos verificar la aplicación de las consignas establecidas en conjunto y cuidar que exista siempre el respeto por el trabajo de sus otros compañeros, ¿ya? Es decir, aquí el profesor, el rol del docente es resaltar el trabajo en equipo, porque con eso está desarrollando en el niño este trabajo en equipo. ¿Ya? Esto es muy importante porque a lo largo de su vida siempre va a existir eso de trabajo en equipo. Ustedes mismos lo ven también en sus familias, trabajan en equipo, ¿verdad? Bien, entonces no hay que dejar de lado a ningún niño, ¿ya? Entonces recuerden eso. El docente aquí, el rol del docente es que debe controlar el grupo, ¿ya? Dominar las técnicas, participar en la actuación junto con los niños, o sea, también el director, el profesor, el docente, también tiene un rol ahí participativo, ¿no? Durante los momentos de improvisación debe llevar la representación de un guión, el docente será el encargado de hablar, de narrar, de crear un ambiente, de aportar sugerencias y de que todos participen, ¿no? Por ejemplo, el docente puede empezar, ¿no? Ya los niños tienen un personaje cada uno, ya son 3 niños. Entonces el profesor, docente empieza a decir, bueno, era una tarde, ya la tarde estaba oscureciendo, iban 3 niños caminando por una calle, de pronto, en fin, van creando un ambiente en el cual el niño está influyendo allí, ¿no? Entonces, allí ya el niño empieza a actuar, ¿no? Bueno, yo me llamo Pepito, yo me llamo Juan, dice el otro, y yo soy tal. Entonces, cada uno ya tiene un papel, van conversando sobre algo, ¿no? En el camino, y van escenificando allá, ¿no? Entonces, el rol del docente es narrar qué es lo que ha ido sucediendo ahí, ¿no? Bien, entonces, al afirmar, ¿no? Por ejemplo, el yo, eso va a ayudar a los niños a vincularse con los otros niños, ampliar sus relaciones, crear y recrear el mundo en sus propios términos, intercambiar informaciones y conocimientos, ordenar, aprender a acatar órdenes, respetar y establecer consignas de trabajo, ¿no? Jugar con el lenguaje, con las palabras, vivir las emociones de los personajes que están desempeñando. Aquí, ¿cómo se fabrican los títeres, por ejemplo, no? ¿Ya? No hay límites para la imaginación. En la confección de las cabezas, cualquier cosa puede aprovecharse desde envase de cajitas de desuso. Puede ser también hasta medias, ¿no? Medias viejitas que uno tiene, le dibuja ojitos, le pone cabellos de lana, por ejemplo, ya va creando, ¿no? Le dibuja la boca, la nariz, en fin, ya es creatividad de cada uno, ¿no? Puede llenarse medias con bolitas de diferentes materiales, o tallar en madera la cabeza deseada, en fin, es la creatividad, ¿no? Entonces, eso ayuda a tener cola de carpintero para ir pegando, o de repente si se trata de media para pegar con el cuerpo, o enseñar a dar unas puntaditas, en fin, ¿no? Pero de tal manera que se fabrique el títere, ¿no? El muñequito, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el títere, que se llama, por ejemplo, títere de guante o guiñol, ¿no? Ese títere de guante o guiñol, ya, guiñol. Ahí está en la plataforma, les he dejado toda la separata, ¿ya? Ahí, por ejemplo, son fáciles de construir estos títeres, ahí los también ustedes, miren, está aquí, miren, esto. Y este es el teatrito, miren, puede ser una cajita en la cual se prepara el ambiente para escenificar el teatrito ¿no? Ahí, por ejemplo, títere de guante o guiñol son muy fáciles de construir, se calzan sobre la mano con un verdadero guante, son de tamaño pequeño, tienen cabeza, manos y funda, y ahí su nombre, muñeco, de guante o funda. En la actualidad, para algunos modelos se usan guantes viejos, se denominan guiñol. Ese es un término creado por Laurente de Mourguet. Eso es bueno, es parte de la historia.
Títere de hilo o marionetas, es de los más antiguos. Títere de varillas también, por ejemplo. Hay diferentes tipos, ¿no? Títere japonés, se mueven, se manipulan desde abajo, cabezas de muñecos. A ver, tenemos también, por ejemplo, la manipulación del títere, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la manipulación del títere, lo primero que debemos tener en cuenta aquí en la manipulación del títere es tener el manejo básico del muñeco. Utilizamos el dedo índice para la cabeza, el pulgar y el mayor para los brazos, y los dedos restantes se doblan sobre la palma. Y otra posición de manejo es utilizar el meñique y pulgar para los brazos. El resto de los dedos para la cabeza. Esa ya es la creatividad. ¿Estamos? Entramos o salimos de escena. ¿Ven? Ahí está en el teatrito. ¿Ven? Entonces, entran o salen de escena según el papel que han preparado, ¿no? Que están desempeñando. Se sale siempre por los costaditos, tratando de no superponer los movimientos con otros títeres que se encuentran en escena. La posición menos cansadora para sostener el títere es la que mantiene el brazo en forma vertical, pero todo dependerá del espacio físico con el que estén allí, ¿no? Antes de comenzar a manipular el títere es conveniente realizar los siguientes ejercicios previos. Con los brazos en alto, mover los dedos para que bailen las manos, acompañándolo con música para que baile el títere. Luego, al rotar la mano, haciendo mover nuestra muñeca, así girará la cintura del títere, levantar los brazos derecho e izquierdo, ejercitar las posiciones de las manos para movimientos de cabeza y brazos de los muñecos, ¿no? Aquí vamos a ver al hablar, el personaje debe gesticular. Al final de su muñeca debe situarse en la base del teatrito, ya que si elevamos demasiado el brazo se verá por arriba del escenario, ¿no? Evalúe los movimientos en el espejo para poder corregir los errores. Eso se enseña, se practica, ¿no? ¿Cómo empleas la voz allí? La voz es un elemento fundamental para dar vida al muñeco. El tono de voz tiene que ser alto, pero no debemos gritar, ¿ya? Ya que esto deformará nuestra voz y le restaría mucha claridad. La voz va a acompañar a los movimientos del títere, sus ademanes para lograr mayor énfasis, ¿ok? Entonces, lograr la unicidad de todos los recursos. Adecuaremos la voz al personaje que el niño está representando, ¿no? O sea, que cada títere está representando. Si es de mujercita, como voz de mujercita. Si es de varoncito, se pone una voz de varoncito, ¿no? Y mantendremos el mismo registro y timbre durante toda la obra. Tenemos que lograr naturalidad en nuestras modulaciones. De no ser así, es preferible adoptar un registro lo más parecido al nuestro, de modo que de sentirnos cómodos y no alterarlo durante la representación. Es aconsejable realizar los siguientes ejercicios preparatorios, ¿no? Se recomienda eso para lograr un tono de voz adecuado. A ver, si tú estás representando a una niña, lógicamente pone la voz de una niñita. Si estás representando a un niñito varón, lógicamente una vocecita parecida a la del varoncito, ¿ven? Entonces, de eso se trata. Ahora, si en el aula, lógicamente, hay niños, niñas, ya se le da a cada uno pues, su personaje, cada uno con su propia voz. Entonces, se hace un ejercicio, ¿no? Aconsejable realizar ejercicios preparatorios para mejorar la voz, inspirar profundamente, guardar el aire todo el tiempo, que se puede expirar lentamente, hasta vaciar los pulmones, levantar la voz en escala ascendente hasta y luego descendente. O sea, son ejercicios respiratorios. Escucharse y articular, separando correctamente las palabras. Es conveniente grabar nuestra voz para luego escucharla y tomar conciencia de nuestras modulaciones, porque la voz siempre tiende a cambiar, ¿verdad, chicos? Muchas veces sube y baja, ¿no? Cuando ya tú estás cansado, ¿no? La voz a veces tiene sus cambios, ¿no? El timbre. Inventar voces de acuerdo a los diferentes personajes representados. Puede ser de repente una oveja, un león, un gigante, un enano, un anciano o un niño, ¿no? O sea, se le puede dar el tono de voz de acuerdo al personaje que desempeñe también, ¿no? Bien, el color de la vestimenta, eso también es interesante, ¿no? Los colores deberían ser alegres para despertar mayor interés en el público, ¿no? Características a tener en cuenta para cada una de ellas, por ejemplo, deben ser coloridos. Cuanto más pequeños los niños, más podemos jugar con lo absurdo dadas las características del pensamiento de los niños.
En cuanto a los colores, es necesario también tener presente que los niños juegan con el color, a los niños les encantan los colores, ¿no? Los niños establecen sus primeras relaciones, ¿no?, de colores y objetos sobre la base de la significación emocional que los respectivos objetos tienen para ellos, ¿ya? Entonces, porque esto justamente entra en lo que es la creatividad, ¿no? El que el niño cree, él va a crear sus personajes, le va a dar un sentido, un papel, un rol a ese personaje, ¿ya? Entonces, aquí también a través del color, la vestimenta ayuda mucho, ¿no? Y es de suma importancia para nosotros porque usaremos el hecho para estimular el establecimiento de las relaciones del color y el objeto, ¿no? Aquí en el Guiñol, el pequeño teatro donde realizamos la representación, por ejemplo, puedes utilizar un mueble viejo, ¿no? O confeccionar con una caja, ¿no?, de cartón prensado, María, veamos la que la función cumple cada una de esas partes, ¿no? La boca del escenario, es el espacio delimitado, ¿no? Ahí está la boca del escenario, ellos también ustedes, ¿no? Es el espacio delimitado que enmarca el escenario de los títeres, ¿ya? Ahí está, muy bien, ¿ya? Se sugiere que sea grande para un buen desplazamiento de todos los muñecos. Telón de fondo, debe haber un telón de fondo, al límite de la profundidad del escenario. Puede ser estar pintado sobre un telón gris, o ya ustedes ven, ¿no? Una parrilla, que son listones de cuerda o madera, donde se cuelgan los telones, o cualquier tipo de decorado como tipo cortina, ¿no? Una escenografía también, por ejemplo, puede ir, ahí está la escenografía e iluminación. En el teatro de títeres no tienen la trascendencia que tiene en el teatro vivo. No hay piso y las dimensiones son muy reducidas. El material para utilizar en escenografía es muy variado, ¿no? Puede ser tela, telgopor, cartón, madera, si tú quieres. Puede pintarse o calarse, confeccionar, ¿no? Si es muy vistosa la escenografía, debemos abrir el telón unos segundos antes de que, para no distraer a los niños. El decorado debe permitir el libre desplazamiento de los muñecos o los actores. No olviden que tan importante como los títeres es el decorado, ¿ya? Del ambiente, del teatrito, ¿no? Tan importante como los actores es el clima que los accesorios poco a poco pueden lograr, ¿no? Vamos a ver las tendencias escenográficas, qué ayuda, ¿no? Todo esto de las escenas, ¿no? El espacio. El clásico telón de fondo pintado, un telón gris, elementos corpóreos, ¿no? Se deben evitar detalles, porque a veces de lejos no se ven, pues no se pueden apreciar, ¿no? Que sea sencillo y simple, ¿ya? Con respecto al cortinado, se confecciona de la misma manera que en el teatro, ventanales hogareños con sistema de líneas que permiten abrirlo o cerrarlo con facilidad. Entonces eso, cuando se abre, ¿no?, las cortinas, empieza ya la escenificación. Entonces ahí se va a ver el teatrillo, ¿no?, de utilidad en el aula, por ejemplo, el escenario, ¿ya? Como estamos hablando acá, que sea algo grandecito para que los títeres, cuando estén ahí trabajando en ellos, no se vayan a enredar, lógicamente, entre ellos, ¿ve? Entonces, cuando se va saliendo cada personaje, tiene que salir por el costado, ¿ya? Para que no interfieran con el que sigue actuando, ¿ya? Entonces, en el escenario, por ejemplo, atar 4 palos, puede ser, ¿no?, gruesos, o a 4 sillas, una idea, ¿no? Tienen una sábana vieja entre los 2 palos frontales, sujetándolas con chinches, o sea, son esos como clavitos, ¿no? A la altura de quien maneja los títeres, sujetan otra sábana, ¿no? Atrás, a mayor altura que la anterior, para que actúe como un fondo, y quien maneja los muñecos se sitúa en el medio de ambas sábanas. Entonces se crea un paisaje de fondo, asegurándose que sea sencillo, o el público no podrá ver con claridad la actuación de los muñecos. Por ejemplo, si se trata de 2 títeres que están en un jardín, ¿no? Se pone árboles, pero de colores suaves, nada más, para que no se pierdan los muñecos entre el colorido, lógico, ¿ya? Entonces se pone un fondo bonito, ¿no? Que están hablando de las plantas, de repente de las flores, o de repente están hablando de alimentos, ¿no? Entonces, crear un ambiente de fondo, ¿no? Que facilite la actuación, ¿ya? Por ejemplo, también otra manera de hacer lo mismo es utilizar la puerta del aula, extender la sábana entre el marco de la misma, y también pueden realizar un biombo en cartón. En el centro se corta una ventana que se da luego la boca del escenario. O sea, aquí se puede usar muchas cosas, ¿no? Entonces, esto va a facilitar el trabajo, ¿no? Sobre todo que en esto, a través de los títeres, el objetivo principal es desarrollar la creatividad en el niño. Ayudarlos, ¿no? En lo que es
el proceso de enseñanza-aprendizaje, a que pueda expresarse más libremente, a que pierda el miedo a hablar en público desde pequeño. Hoy día vemos, por ejemplo, los niños de hoy hablan hasta por los codos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ven que muchas veces el niño está viendo a los personajes en la televisión, ¿no? Y el niño aprende eso, ¿no? Entonces, es bueno que los padres siempre estemos pendientes de nuestros niños y sobre todo no olviden que al niño hay que leerle mucho, ¿ya? Ayudarlo en lecturas, ¿ya? Contarles cuentos. Esto es muy importante, ¿ya? Esto va a ayudar a que el niño pueda aprender a expresarse libremente, que pierde el miedo a expresarse. Entonces, el títere es un excelente elemento didáctico que lo va a ayudar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes, aquellas que son madres, aquellos que son papás, ayuden a sus hijos pequeños también leyéndoles cuentos. Esto es muy bonito, ¿ya? Porque de esa manera ustedes van a ayudar al niño a desarrollar su creatividad y a aprender y a tener nuevas palabras, aprender nuevas palabras que lo van a ayudar muchísimo en su léxico, ¿no? O sea, el niño, cada día que tú le leas, cuando él ya empieza a escribir y todo esto, todo lo que es la comprensión lectora, le va a ayudar muchísimo, ¿ya? Un niño que entiende bien el mensaje de una lectura, cuando tú le haces preguntas, ¿no? ¿Y qué entendiste de este personaje, no? Ay, el niño te va a explicar, y él jugaba mucho, o dormía, o lloraba, en fin, el niño tú lo vas ayudando a que él se exprese y que recuerde qué hacía cada personaje. Eso es muy importante, porque de esa manera él está recordando el rol que desempeñaba cada personaje y eso lo ayuda a desarrollar mucho más su inteligencia, ¿no? Entonces vas a tener un niño más expresivo y cuando él empieza a escribir y él sepa leer, cuando tú lees, entonces conoces tú bien la palabra escrita. Entonces ya no se van a cometer tantos errores en ortografía, como vemos hoy día, ¿no? La gente no está leyendo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos errores. Pero cuando tú lees un libro, tú lees, conoces la palabra escrita. Entonces, yo al conocer la palabra escrita, la voy a escribir correctamente como es. Pero si yo no leo, no conozco la palabra escrita. Y es más, no sé hacer una comprensión lectora. Por eso es muy importante leer, ¿ya? Ahora, ustedes como profesionales de la salud van a cuidar a personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, el adulto mayor es una persona que muchas veces va perdiendo sus capacidades, ¿no? Muchas veces por las enfermedades y situaciones que se van presentando con el tiempo, pero si tú como cuidadora empiezas a leerle y ponerle música y todo eso, también su cerebro va a seguir trabajando. Miren, adulto mayor que lee mucho, la verdad que las demencias y todo eso, tardan muchos años en aparecerse, en manifestarse. Por eso, leer es el alimento importantísimo, primordial, que le debemos dar a nuestro cerebro. ¿Ya? Entiendan, esto es muy importante. La lectura, aprender a leer, a comprender la lectura. Entonces, todo eso va a hacer que las enfermedades que van viniendo con los años se alargue más el tiempo de su aparición. El leer es un alimento maravilloso, es un trabajo maravilloso para el cerebro y te mantiene bien alerta, ¿no? Entonces, recuerden bien. Ahora, ustedes que son jóvenes y tienen hijos pequeños, muchos de ustedes, léanles a sus niños, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus primitos, no sé, bueno. Entonces, pero léanles. Incúlquenles la lectura a los niños y eso los va a ayudar muchísimo a ser niños más expresivos, a ser niños más extrovertidos. Van a perder lo que es ser muy introvertidos, tímidos. Entonces, tú lo vas a ayudar muchísimo, ¿ya? Bien, chicos, a ver, entonces, a ver, un ratito.
¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado? A ver. Ya. Ya. Llegó. Bien. Jiménez. Está bien. Ya, a ver, chicos, ¿alguna pregunta? Hola, escriban, escriban. Escriban, chicos, escriban. ¿Ustedes creen que es importante los títeres lógicamente, en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el niño? A ver quién responde. ¿Por qué crees, Wendy? A ver, dime. Ya, muy bien, Franco. Ok. Ya, cuéntame, ¿qué dice tu hermanita? A ver, Wendy. ¿Qué edad tiene? Ajá, que le leas. Muy bien. ¿Qué edad tiene? Uy, qué lindo, mire, 4 añitos ya, muy bien. Ya, ¿qué más? Ya ven, mire, justo en esta etapa. Muy bien, Vicente. Claro, entonces aprovechemos esta etapa de los niños, ¿no? Porque, claro, ajá, le va a ayudar muchísimo su desarrollo a nivel de su cerebrito, ¿no? A ver, ya. Muy bien, Berta, Tipacti, muy bien. Ya ves, qué bonito, ¿ves? De esa forma, Wendy, tú le vas ayudando a desarrollar su creatividad, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ella ya se va proyectando, ¿no? En el papel del personaje que tú estás contándole, ¿no? Sí, se dan cuenta, chicos, es muy importante. Mire, desde ahorita, si ustedes tienen niños pequeños, sobrinos, hijitos, lo que sea, ¿no? Primitos, no sé, que estén bajo el cuidado de ustedes, en fin, ustedes lean, aprovechen. Mire, quítenle el teléfono, quítenle la laptop, ¿ya? Y desarrollenle con libros, porque ya no se está leyendo mucho, la gente no lee. Ya ves, qué bonito, sí. Yo me acuerdo también a mi hijo, yo le leía muchos cuentos y le encantaba, yo sacaba de revistas, le leía y me decía, ¿y qué le pasó a ese señor? Me preguntaba, y a veces ya yo decía, pasó esto. ¿Se dan cuenta? Cantarle también. Eso es bonito, ¿ves? La canción también le ayuda mucho a la facilidad de las palabras también, los juegos didácticos, muy bien, Chambi. Uy, eso lo desarrolla muchísimo a los niños, ¿no? Muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos? Es muy importante, ¿no? Ahorita que están los niños en crecimiento y desarrollo, lógicamente todo su proceso, ¿no? De creatividad, del uso adecuado de las palabras, todo eso lo va a ayudar muchísimo en el futuro a los niños, ¿ya? Entonces, siempre cuando les lean, le dicen, ¿y qué te pareció el gato? ¿Qué personaje? ¿Qué te gustó que hizo? O sea, pregúntenle, ¿ya? Para que ellos interpreten la lectura, a ver qué captaron de eso. Y de esa manera vas a hacer que ellos tomen más interés en, cuando aprenden a leer, a agarrar un libro y leer, ¿ya? Entonces, hay que inculcarle eso a nuestros niños, ¿ya, chicos? Muy bien. A ver. Cárdenas Cusigualpa llegó, Chacaliaza también, Chambi también, Condori Suárez, Flanco Pérez, ¿ya? Guamán Jiménez, Jayo también, Mitac también, Muñante Casa, ¿qué ha pasado con ella? No la veo y no manda trabajos. Pizarro Cuya tampoco. Ramos Alvite Xiomara, sí llegó. Después Reyes Muñoz apareció un día y ya no dijo más. Zairi Tupaquiste sí. Sotelo también. Ipaqui también. Toledo Salazar llegó.
Toledo, ¿estás? No lo veo. Toledo Tatiana, Torres Guayanca, sí. Vicente también. Yarasca, no. Antonio Hernández, no. Fernández Manuyama, ¿llegó? Bien. Entonces, chicos, miren, en la plataforma les he dejado toda la información. Ahí están las separadas, las diapositivas. También tienen una evaluación, como todas las semanas, el día de mañana, de 8 a 11:59. Manden todos sus trabajitos, ¿ya? Y vayan estudiando para la próxima semana, porque en la próxima ya toca de las 4 semanas, ¿ya? O sea, de la actividad 9, 10, hoy día la 11, y la próxima que viene la 12. Ya son 4 semanas, se nos va otro mes, chicos, rapidísimo, se nos ha pasado el tiempo. Entonces, ya acuérdense, ¿ah? Desarrollen mañana su examen en todos, por favor, ¿ya? Si no hay otra pregunta, otra participación, nos estamos despidiendo. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo la próxima, ¿ya, chicos? Cuídense. Bye, bye. Hasta luego, Miss. Ha sido un gusto, chicos, ¿ya? Muy bien, lean. Vayan preparándose de la semana 9, la 10, la 11, ¿ya? Hasta hoy vayan preparándose para que no se les haga pesado la última semana, ¿ya? Esta parte es bien bonita, ¿ya? Estudienlas. Cuídense. Estamos en contacto a través de su delegado, ¿ya? Bye, bye.